y movió a que estas transmisiones se realizaran, pues nos acompaña hoy. Así que el compañero, colega, muy entusiasta en que estas transmisiones se realizaran a través de sus canales 3 y 7 de televisión y que hoy podemos hablar de cobertura total a todo el país y aún más allá de nuestras fronteras, es precisamente Abdón Rodríguez Sea. Abdón, queremos pedirte, aparte de tu participación y tu concurso en esta narración, pues la alegoría de las andas, que creo que en ella has participado. Sí, Carlos, esta es la sentencia, sencillamente monumental. Yo diría que es una estupenda obra artística. La sentencia tiene en un matiz de color gris los 14 pasos del Via Crucis, y en la parte posterior, atrás de la imagen consagrada de Jesús de Candelaria, está la silla y la capa de Poncio Pilato, quien además está entre unas columnas después de dictar sentencia. Cerca de la capa y la silla de Poncio Pilatos está la garrafa con la cual le llevaron agua para lavarse las manos después de sentenciar a Jesucristo. Yo diría que, como lo mencioné antes, para definirlo brevemente, sencillamente monumental este adorno de Jesús de Candelaria. Y en esta oportunidad que a través de esta transmisión llegamos a toda la República, es una excelente oportunidad para que los guatemaltecos de todos los rincones puedan apreciar la belleza artística de estas andas monumentales de Jesús de Candelaria. Muchas gracias, Abdón. Pues sí, necesitábamos darles a ustedes a conocer el significado de las andas, es decir, la alegoría, el ornamento, qué es lo que representa. Y es sumamente sencillo, pero yo digo que la sencillez está precisamente en la grandiosidad de alma y de espíritu puestas de manifiesto a través de los artistas que año con año trabajan para llevarles a ustedes un mensaje especial en este Jueves Santo, en que por más de 400 años recorre la imagen del Señor de Candelaria, la ciudad inicialmente de Antigua y ahora la ciudad capital de Guatemala. Licenciado Álvarez Arévalo, volvemos con usted ahora para que nos diga, ¿alguna vez hubo un problema entre hermandades o cofradías para realizar este tipo de procesiones en Antigua Guatemala? Sí, fíjese que fue exactamente en el siglo XVII. La cofradía de Jesús de Candelaria, como le indiqué hace un momento, era cofradía indígena, mientras que la cofradía de la Merced era de grupos peninsulares y criollos. También salían a la misma hora y había un momento en que se encontraban en algunos lugares en el itinerario, y parece que había prepotencia por parte de los grupos criollos, y hacían de que los indígenas se regresaran a la iglesia. Esto fue tan molesto y tan repetido de que los indígenas se dirigieron precisamente a la autoridad eclesiástica, haciéndolo saber. Esto salió de la iglesia del Obispado de Guatemala, del Arzobispado de México, el Real Patronato en España, e incluso llegó entonces a Roma. Y ahí el Papa Inocencio XI fue quien decidió. Y entonces él, enterado por el escrito de los indígenas que le decían de que los indígenas del barrio de Santa María de la Candelaria, de la ciudad de Santiago de Guatemala, desde tiempo inmemorial han estado asociados en cofradías para sacar en procesión en 2 horas la noche de Jueves Santo al Señor Nazareno de Candelaria, pero que han sido muchos los abusos por parte de la otra cofradía. Entonces el Papa interviene y dice de que los indígenas están en todo su derecho en sacar la procesión y que deben de ser respetados y que ninguno y nadie está en derecho de molestarlos, y que la otra cofradía tome las precauciones. Y parece que a partir de entonces en Guatemala salió la procesión de la Merced al día siguiente, o sea, ya viernes, y esto fue en el siglo XVII, y eso es historia, pero previo a encontrar el documento en España se conocía leyenda. Entonces es muy importante ver cómo la tradición popular, la tradición oral, cuenta hechos de que realmente sí tienen un fundamento histórico. Eso es ya campo de folclore, pues es muy importante. La leyenda nos dice de que antiguamente salía Jesús de Candelaria y Jesús de la Merced el mismo día, o sea, el Jueves Santo. Y nos dice lo mismo, de que la otra cofradía no respetaba a la de la Candelaria. Y entonces, cuando el Papa se enteró, debido a la petición, él mandó a pedir 2 retratos al óleo de cada uno, y se los mandaron. Y cuando los tuvo en su poder y vio al Señor de Candelaria, dijo, por ser tan bello, tan sublime,
Y por ser el día Jueves Santo un día tan místico, porque es el día que se conmemora la institución de la Eucaristía, que salga él el Jueves Santo. Y mientras tanto, como el Señor de la Merced es tan real, tan humano, que salga entonces el Viernes Santo, que es el día en que se conmemora la pasión y la muerte del Señor, es decir, es el día que Él realmente iba al Calvario. Eso es lo que nos cuenta la leyenda. Y realmente la leyenda no estaba equivocada, puesto que el Papa sí intervino y sí había existido el problema allá en 1600 algo, y se solucionó en 1677. Entonces realmente son datos importantes. Y también debemos de recordar otros datos que ya más recientes. En la época de don Manuel Estrada Cabrera, cuando él ya vivía allá en su residencia de La Palma, cerca de donde ahora es el gimnasio olímpico, él desde ahí quería que se le llevaran las procesiones. Y precisamente el señor de Candelaria llegó en varias oportunidades, como también lo hizo el señor de Santo Domingo. O sea, son datos muy importantes porque nos demuestran una época política muy confusa en Guatemala. Hay otro aspecto que me parece interesante e importante dentro del desenvolvimiento o del proceso histórico de nuestras procesiones, de este tipo de tradiciones. Licenciado, siempre se llevaron a cabo las procesiones de esta manera, es decir, cómo subvencionar no solamente el ornamento, que es sumamente caro, sino todos los gastos que conlleva la banda que acompaña, en fin, todos estos aspectos. Antes, me parece a mí, se recurría a un tipo de limosna que se pedía entre el público, entre los fieles, hasta que, yo no recuerdo exactamente, hasta que algún aporte gubernativo, un aporte oficial, logró en una oportunidad evitar este tipo de limosnas, y con ello las consecuentes molestias que se daban en esa oportunidad. Como no, realmente me parece muy interesante esta pregunta, porque así podemos hablar de algo más. Primero vamos a hablar sobre las procesiones en sí. Estas han evolucionado enormemente. Antiguamente las procesiones eran andas muy pequeñas, 4 cargadores, y no recurrían a ningún adorno, ya que únicamente iban sobre un mantel, podía ser de brocado, de seda, cualquier otra tela, y un palio. Y sí sabemos del cortejo, y que llevaban cuerpo de música, y que iba la Virgen, la Magdalena, San Juan y todas las Marías. Tenemos las descripciones, en un momento tal vez podemos hablar más, pero hay algo que podemos indicar, que eran los penitentes. Antiguamente había en Guatemala un personaje muy ligado a la Semana Santa, que era el cucurucho penitente, y precisamente de ahí viene el nombre de cucurucho, porque este usaba un sombrero cónico y se cubría el rostro. Habían varias clases de penitentes, algunos iban con cruz a la manera de nazarenos, otros se iban haciendo algún sacrificio, y existía el otro, que era el que pedía la limosna, o sea, el recogedor de limosna. Hubo algunos casos en que estos parece que abusaron, por lo cual las autoridades, y esto ya en época colonial y también en el siglo XIX, se prohibieron. Y se decía pues de que había que, al cubrirse el rostro, cometían alguna falta de respeto. Y entonces se prohíben, pero la recogida de limosna siempre se hacía, pero ya con el rostro descubierto. Pero las procesiones se subvencionaban, mejor dicho, porque existían las hermandades o cofradías, y sus miembros daban una limosna para los gastos que se realizaran, ya sea para los viernes de Cuaresma, la procesión en Semana Santa o en la Cuaresma misma, o en alguna otra festividad del Señor. Y este bien común que se hacía, además de invertirlo en los gastos de la procesión, servían también para prestar algunos beneficios, sobre todo cuando moría algún cofrade y no tenía mortaja ni dónde ser enterrado, la misma hermandad se lo daba. Y asimismo, en lo espiritual, se brindaban misas de difuntos. Es muy interesante todo este aspecto a sentido de comunidad o de cooperativa que existía en las hermandades antiguamente. Ahora, para ver un poco lo que decía de la evolución de las procesiones, vamos a indicar que este siglo va a ser definitivo, que respetando toda la tradición colonial, precisamente las procesiones de la Merced y de la Candelaria son innovadoras. A principio de siglo tenemos nombres de grandes altareros en Guatemala, que son don Gerardo Soto, don Alfredo Monge, entre otros. Ellos
como ya un oficio heredado de los siglos anteriores, se dedicaban a los altares en las iglesias. Y no podemos olvidar los altares de Cuaresma, que tienen el nombre de huerto. Para esto se recurría mucho a efectos teatrales. Incluso algunos de ellos trabajaban en los telones del Teatro Colón. Se pintaban los temas alegóricos a cualquier pasaje del Evangelio. Y se ponía al Señor en este altar que recibía el nombre de huerto. Porque la devoción, que aquí podemos hablar de raíces prehispánicas, de lo que es dar, lo que es el ofrecimiento, daban en esta época las frutas de la estación. Y así surgen elementos tan propios en nuestra Cuaresma como lo es el corozo, las milpitas sembradas en pequeños botes cubiertos de morado, ¿sí? Las frutas, verduras, el trébol, la flor de dolores. Entonces todo esto le dio el nombre de huerto. Entonces los altareros se dedicaban a elaborar los altares, o sea, los huertos. Era muy famoso el del Lunes Santo en la Merced, que incluso habían canarios y habían peceras. Yo tengo fotografías y que las pongo a la disposición en el Museo Nacional de Historia, para que llegue el pueblo de Guatemala a verlas. Asimismo, en la Candelaria eran famosos los huertos. Pero las andas, como les decía, eran muy sencillas. Y estas personas, allá por 1915, inician el traslado de los adornos del altar a la anda misma. Entonces las andas empiezan a tomar ya otras dimensiones, ya 8, 10 cargadores, 18, 20. En un principio, el detalle del adorno es únicamente decorativo, o sea, el camino al Gólgota, piedras, espinas, flores. Luego se involucran ya las ovejas, empiezan ya temas alegóricos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y es aquí donde la procesión, que en sí ya es una manera de catequizar, vuelve a catequizar porque se está llevando a una escena trabajada ya por artistas, temas de la palabra, alegorías. Y no podemos olvidar de que sigue evolucionando la procesión allá en los años 40. En los 50 tenemos un crecimiento maravilloso, porque respetando nuevamente la tradición, se moderniza al crecer las andas, al aparecer nuevas formas en los adornos, a tal grado que allá hacia 1957 San José ya tenía un anda de 80 cargadores. Perdón, licenciado, lo interrumpo un momentito en este proceso narrativo de lo que ha sido el desarrollo de las procesiones en Guatemala, para poder ahora dedicarnos a la Santa Virgen de los Dolores, la madre que acongojada y dolorida acompaña en su camino al Gólgota al Nazareno, esta vez al Nazareno de Candelaria. Los rasgos iconográficos y todo lo que es la simbología de la Virgen de Dolores es otro de los aspectos que también debemos tratar esta mañana, ya que nuestras cámaras tienen ahora a su alcance el paso procesional de la Virgen de los Dolores de Candelaria. ¿Podríamos hablar un poquito de ello, por favor, licenciado? ¿Cómo no? Entonces, parte de lo que es la pasión en Guatemala es la Santísima Virgen María en su advocación de los dolores. Entonces, en Guatemala la Dolorosa llega realmente a tener una personalidad extraordinaria, aunque basados en cánones iconográficos europeos. En Guatemala la Dolorosa tiene algunas características. Entre ellas vamos a mencionar que siempre es lozana, bella, adolorida, porque obviamente está representando el drama de la madre que acompaña al hijo que va a ser crucificado. Entonces, uno de los elementos más importantes va a ser el ceño fruncido. A veces en la boca entreabierta se le demuestra el dolor. Puede tener las manos entrelazadas o abiertas en actitud de dolor. El resplandor de las 12 estrellas, que es un símbolo mariano, y la daga, recordando el Evangelio cuando la Virgen presenta al niño y le profetiza a Simeón que una espada de dolor atravesará su corazón. Entonces, en Guatemala hay algo más importante, que la Dolorosa en sí refleja el dolor, pero sin embargo, como parte de la catequesis que se manejó en la iconografía colonial, la Dolorosa a la vez tiene algo que es contradictorio. Además del dolor y la amargura, tiene la esperanza, la fe en que Cristo es el Mesías y que Él va a resucitar, pero que tiene que padecer para que se llegue a cabo la redención. Entonces la Virgen se representa en ese momento de dolor y la contradicción de que a la vez maneja la esperanza. Ella misma nos está dando el ejemplo de la esperanza, de creer. Es parte de lo que se maneja en lo que es el misticismo de las procesiones, que debe de haber ese conocimiento de que Cristo murió, fue sepultado, y lo más importante y grandioso es que resucitó al tercer día. Entonces, dentro de la Dolorosa
que acompañan a los nazarenos y a los señores sepultados en Guatemala, vamos a lograr en todas estas expresiones, y que sí puedo decir lo que es único en Guatemala. Los artistas nuestros fueron realmente magistrales, supieron captar esa expresión que es tan difícil. Imagínense ustedes dolor, pero a la vez una resignación y una esperanza. Y Nuestra Señora de Dolores de Candelaria es un fiel testigo de esa descripción que estamos haciendo. Pueden ver en ese momento la belleza de la Virgen, su óvalo perfecto, su mirada, ceño fruncido y las manos en la actitud de pedir un consuelo. Lleva su resplandor de las 2 estrellas y la daga, que es tan característico de nuestras dolorosas, ya que en otros países, por ejemplo en España, varía de acuerdo a la región.